Bueno, palabras iniciales, un agradecimiento a los organizadores de este evento y a las autoridades de la universidad por la posibilidad de permitirme nuevamente estar en la apertura del Matecompu y además de dirigirme en plenario desde la conferencia inaugural. Reitero que tengo un gran aprecio, una gran consideración por esta universidad, por los compañeros que la integran, por sus autoridades, no solamente por la atención recibida en los últimos años, sino porque además son compañeros de larga data en la historia, en la batalla por el mejoramiento de la calidad de la educación en el país, con los cuales me he sentido siempre muy contento de poder interactuar, aprender de ellos y trabajar de conjunto. El título de la conferencia, Estándares de la Educación Matemática y los Principios para la Acción del NCTM, Implicaciones para Cuba en la Actualidad. Importante saber que los estándares del NCTM fueron lanzados, salieron a la luz en el año 1989, después de experiencias no siempre exitosas del Consejo Profesor de Matemáticas de los Estados Unidos, fundado en el 1920, y que la perspectiva del Consejo al lanzar sus estándares, que después tuvieron, como estaba tratando de explicar, una amplia difusión a nivel internacional, todavía lo tienen hoy en día, un gran alcance y replicación a nivel internacional. La idea, la perspectiva de los estándares era plantear un horizonte para los curriculistas a la hora de diseñar un currículo eficaz en la enseñanza de la matemática en su país, en los Estados Unidos. En la diapositiva ustedes van a poder apreciar, en la siguiente diapositiva podrán apreciar algunos referentes en cuanto a las finalidades esenciales, algunas declaraciones de cuáles son las finalidades esenciales de los estándares, principios y estándares, y también podrán apreciar, si penetran en él, de que se manejan dos tipos de componentes curriculares. Hay estándares de contenido, básicamente el número de operaciones, álgebra, geometría, medida, análisis de datos y probabilidad, pero también hay, muy importante, estándares de competencia. Nosotros quizás digamos aquí en Cuba mejor habilidades o capacidades. En definitiva, las competencias son capacidades puestas en práctica. Y en esos estándares de competencia, llamo la atención, ellos refieren la resolución de problemas, el razonamiento y la demostración. Tercero, comunicación. Y cuarto, conexiones y representaciones. Si se analiza detenidamente el grupo de estándares referido a las competencias, se dan cuenta que le dan un gran peso al desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes. O sea, la idea no es solamente que aprendan información y aprendan de objetos matemáticos, sino que sepan manipular, sobre todo a nivel mental, con una lógica razonable, sepan manipular adecuadamente con esos objetos. Y eso es muy importante para lo que vamos a trabajar posteriormente en esta charla. Sin embargo, hay que decir que el propio NCTM, el propio Consejo de Profesores de los Estados Unidos, 15 años después se dieron cuenta de que no bastaba con formular un buen currículo o exigir la elaboración de un buen currículo, y que a partir de las evaluaciones que se realizan internamente hacia el interior de los Estados Unidos, recuerden que es un Estado federado y que para poder mantener una valoración homogénea como país y una estandarización de las evaluaciones, ellos tienen que organizar sus propios exámenes de carácter federal para que alcance el país y se producen comparaciones hacia el interior de la nación. Pero además, en los grandes estudios internacionales de evaluación educativa, entiéndase PISA, para nosotros la principal en matemáticas de la OEI, TIMSS para la OEI y PISA para la OCDE, los Estados Unidos como nación no han sido de los resultados más destacados. De forma tal que ellos llegaron a una conclusión importante: no basta con tener un buen currículo. Sin un buen currículo es difícil plantearse elevar la calidad de la educación, pero no basta con tener un buen currículo. Es decir, le diríamos nosotros los matemáticos, ¿verdad? Un buen currículo es condición necesaria, pero no suficiente para obtener altos niveles de calidad en el aprendizaje de la matemática. Y fue así que en el año 2014, mucho más recientemente, lanzaron otro documento que se llama Principios para la Acción. ¿Cuál es la diferencia entre los principios para la acción y los principios estándares
para la educación matemática. Sencillamente que en este otro documento programático se trabaja en la dirección de la preparación del docente. Buen currículo es esencial, pero hay que preparar al docente. Y establece un grupo de recomendaciones muy puntuales, ustedes la podrán ver en la diapositiva correspondiente, que hace referencia a las aspiraciones principales que ellos tienen o que se plantean que se deben alcanzar con los principios. O sea, un ambiente favorable en la clase de matemática, un buen clima áulico, porque sabemos que nuestros estudiantes, una buena parte de nuestros estudiantes aprenden matemáticas en un escenario de tensiones. Los menos avanzados, los menos aventajados se ven constantemente tensionados, a veces inconscientemente presionados porque son otros los que están levantando la mano, los más avanzados, y ellos van quedando a la saga y eso va deprimiendo la autoestima, va deprimiendo el desempeño. Entonces ellos, dentro de las cosas que se plantean, en elevar la motivación, buscar ganar un escenario favorable en la clase de matemáticas, lo llevan hasta la evaluación. Hacen propuestas de cómo mejorar la evaluación en matemática para que el estudiante pueda sacar mejor provecho de sus dificultades y errores. En fin, hay una mirada ahí, por supuesto, pasando por las nuevas tecnologías y la actividad mental, porque hablan de herramientas mentales matemáticas, incluso de manipulativos, tan importantes en las primeras edades, pero hablan también, obviamente, de la tecnología. No se centran únicamente en la tecnología. Es decir, que hay un grupo de recomendaciones en los principios para la acción del año 2014 hacia acá que realmente complementan las aspiraciones, las proyecciones que se habían tratado de lograr desde el año 89 con los estándares. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso que está diciendo el profesor Paul con nosotros a la altura del año 2022? La dialéctica materialista nos ha enseñado que es la práctica quien mueve el pensamiento. Plantea Núñez Jover en su libro, asociada a Engels, que dice que una necesidad técnica impulsa más a la ciencia que 10 universidades juntas. Aquí no estamos tratando de hablar justamente de una necesidad técnica, pero sí una necesidad social. Y es que cuando identificamos que el objeto que estamos analizando, en este caso la educación matemática, encontramos en su desarrollo, en su manifestación, encontramos desequilibrios. O sea, cuando vemos que el estado ideal, voy a decirlo mejor al revés, que el estado real no coincide con el estado ideal, cuando hay una ruptura entre el estado ideal y el estado real, entonces surge el problema. Y esos problemas son los que mueven el pensamiento, la reflexión y el debate. Esa es mi aspiración con esta charla, visibilizar a la altura del 2022 en Cuba problemas en la educación matemática y ver entonces en qué medida, sin que pretenderlos copiar jamás, que pudiéramos aprovechar de esos muchos años que nos tienen en ventaja la comunidad de profesores de matemáticas de los Estados Unidos para nosotros tratar de, ajustados a nuestras condiciones, sacarle provecho a esas previsiones y esas experiencias previas. ¿Existen en este momento desequilibrios en el estado actual de la educación matemática en el país? ¿Cuáles son? ¿Cuáles evidencias factuales sustentan eso? Voy a referirme a 3 áreas diferentes para responder esta pregunta. La primera de ellas se refiere, la he titulado, los retos del tercer perfeccionamiento, porque estamos abocados a la implementación de un tercer perfeccionamiento que difiere en un componente importante a los 2 primeros perfeccionamientos que se iniciaron en Cuba con la integración, la conformación del Sistema Nacional de Educación a mediados de los años 70. Este tercer perfeccionamiento se ha planteado no solamente hacer un cambio de currículo, como en el primer perfeccionamiento y en el segundo perfeccionamiento, sino que también hay un cambio también en la concepción curricular. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de como hasta ahora hemos vivido desde que conformamos el Sistema Nacional de Educación en Cuba, quedó perfectamente organizado, decía, desde mediados de los años 70, ahora no vamos a tener un currículo, el caso que nos ocupa de nosotros, un currículo de matemática nacional, único, no. Vamos a tener, una vez que se implemente en los próximos
años, posiblemente meses, el tercer perfeccionamiento, vamos a tener 2 currículos de matemáticas. Una parte que es un currículo común, obligatorio para todo el país, pero por primera vez en Cuba, nunca hemos hecho eso, vamos a tener que las escuelas, cada institución educativa va a tener la posibilidad de manejar una parte del currículum, de que era antes todo el currículum, y va a poder agregar un segundo currículo adaptando determinados contenidos, maneras de trabajar, etcétera, a las particularidades de su escuela. Eso, evidentemente, en principio es una idea correcta, porque ya sabemos que la singularidad le da una impronta y si queremos hacer un aprendizaje vinculado a la vida, no cabe duda que eso. Pero tenemos al mismo tiempo que entender y estar alerta de que eso va a implantar un reto, un desafío, porque hasta ahora si ha sido complejo controlar el cumplimiento del currículo en su estado único, velar por el cumplimiento del currículo en su estado dual, un currículo común y un currículo singular, va a ser un reto incluso para las estructuras de dirección más cercanas a la escuela, que son las direcciones municipales de educación y provinciales de educación. Por favor, voy a abrir un paréntesis de poco tiempo que tengo para hacer una aclaración que me parece importante. Cuando estoy hablando de la concepción curricular, no estoy poniendo en tela de juicio ni el propio perfeccionamiento, ni mucho menos las obras de mis compañeros en el perfeccionamiento, ya que hay compañeros aquí que han trabajado en la elaboración de libros. Debo decir públicamente que estoy muy satisfecho de los libros que han construido. He tenido la posibilidad de vivir con ellos y mi hija el tránsito, por ejemplo, lo de secundaria básica, ahora voy a empezar a vivir lo de preuniversitario, y son magníficos libros. Quiero eso, no que se confunda una cosa con lo otro. Así que estamos hablando de elementos que a un positivo tenemos que estar atentos porque entrañan un peligro. Y lo peor de todo, compañeros, regreso al tema del cumplimiento del programa de matemáticas, es que estamos precedidos de evidencia evidencia científica, de que no se ha estado cumpliendo siempre con el programa escolar de matemáticas. Ya en los años 2000, a principios de los años 2000, se autorizó un nivel de flexibilidad a todos los profesores del país que nos daba la posibilidad, a partir del diagnóstico del escolar, poder reordenar las unidades de enseñanza en el curso. O sea, sigue el currículo común, pero todo el mundo en el país no iba al mismo ritmo como en los años 70, en los años 80 y en los años 90. Yo podía, de acuerdo al diagnóstico de mis estudiantes, yo podía cambiar el orden de las unidades de enseñanza de ese programa obligatorio. Y eso, evidentemente, hizo que muchos profesores, generalmente los que estaban en situación de más afectados a nivel de preparación del contenido matemático, pospusieran hacia la final del curso los contenidos más difíciles, generalmente la geometría. Y entonces tenemos evidencia, compañeros, de que no se estuvo cumpliendo siempre el currículum completo. Por ejemplo, eso que ustedes ven ahí es un estudio que hicimos con un grupo de compañeros del país, los grupos provinciales de calidad, al concluir el 12 Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. Hicimos un estudio de profundización únicamente centrado en matemáticas. ¿Por qué en matemáticas? Porque era la asignatura, como casi siempre nos pasa, que había salido peor en el operativo y en todos los operativos anteriores. Y además la singularidad es que la muestra o la submuestra, había que decir aquí, que utilizamos fueron los centros de referencias provinciales. ¿Se acuerdan de aquello? Que era donde el ministerio concentraba todas sus energías. La política era fortalecer los centros de referencia y que ellos después irradiaran. Bien, entonces se supone que al menos los centros de referencias provinciales estuvieran bien. Eso nos dio la posibilidad de utilizar, ahí están en la base de datos que estamos manejando para ese análisis que hicimos en el año 2007, habían primarias, secundarias y preuniversitarias. Exploramos un grupo de factores asociados al aprendizaje con modelos de última generación, los modelos multinivel que permiten una separación de la varianza. Y pudimos concluir, después lo podrán ver en detenimiento, que la variable o el factor asociado, la variable explicativa o el factor asociado que mejor explicaban los malos resultados de matemáticas era la variable cumplimiento del currículum escolar.
al punto de que son casi 20 puntos en la escala. La escala de los operativos era por ciento de respuesta correcta de 0 a 100, por tanto estamos hablando de la quinta parte de la escala. Se explicaba de los puntos de los puntajes de matemáticas, se explicaba en los centros de referencia, de forma tal que salieron bien los que cumplían cabalmente el currículo y empezaron a verse afectados. Si comparan con los demás factores, los otros 4 factores asociados, la diferencia es 5 a 7 veces más impactante el cumplimiento o no del currículo que los demás factores que exploramos en aquella ocasión. La segunda evidencia de violaciones en el cumplimiento del programa de matemáticas siguiente la tuvimos 3 años después, cuando también un grupo de mis compañeros, como parte del Grupo Nacional de Calidad, del Grupo de Investigación del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Calidad de la Educación, hicimos con los resultados del CELCE 2006, segundo estudio regional comparativo explicativo, una exploración con una submuestra de escuelas. ¿Qué hicimos? Hicimos una distribución ordenada, ascendentemente, de todas las puntuaciones promedio por escuela y trabajamos con el primer decil y con el 10º decil. Es decir, con las escuelas de más bajo resultado en el CELCE, dentro de la muestra cubana, y las escuelas de más alto resultado en el CELCE. Y contrastamos determinados factores asociados, levantados con el propio estudio regional, contrastando escuelas de baja con escuelas de alta. Y ahí tenemos que, de las pocas diferencias que no se manifestaron entre las escuelas de alta y de baja, es el factor asociado a haber dejado de trabajar más del 20% del contenido de geometría. Es decir, que este tema de estar alerta y desde nuestras posibilidades de incidencia como investigadores, como docentes investigadores, desde los programas de doctorado, de los programas de maestría, poder monitorear y diagnosticar el estado de cumplimiento del diagnóstico en los próximos años con el cambio de concepción curricular, me parece que es un elemento trascendente. Segundo aspecto, segunda situación donde no tenemos un equilibrio o no tenemos el estado real a la altura del estado ideal. Está en el comportamiento, lo he llamado así, de una disminución en la capacidad de razonamiento lógico de nuestros estudiantes como parte del aprendizaje de la matemática. Las evidencias científicas son las siguientes. Pasa. Sigue, yo te aviso. Ahí está. Esa barra que ustedes ven, esa doble barra que ustedes tienen ahí, es una comparación de los niveles de desempeño cognitivo en matemáticas sexto grado entre el CELCE 2006, segundo estudio, y el recién concluido ELCE 2019. Aquí tengo que hacer un comentario que está en el extenso y está en la diapositiva, es que no estoy operando a partir de mi experiencia como investigador del ICP ni como coordinador nacional que fui hasta el otro día por Cuba en el laboratorio. Esas bases ya están liberadas, esas imágenes están liberadas y por tanto lo que he hecho es como un investigador normal, independiente, volver a coger lo que el laboratorio publicó y repetir los análisis que me parecían interesantes. Y ahí tenemos el contraste. ¿Qué tenemos? Que en el CELCE 2006 el 51,1% de los estudiantes de la muestra cubana, más de la mitad, lograron el 4º nivel de desempeño cognitivo. Resolvieron los ejercicios más complejos de los temarios, a los que se enfrentaron de matemáticas. La región estaba en 11%, Cuba estaba a más de un 50% en matemáticas sexto. Ahora, en el ELCE, solamente pudieron resolver, estudiantes cubanos que pudieron resolver los niveles, los ejercicios más complicados de los temarios de matemáticas de sexto grado, que eran 7 baterías o 7 formas, apenas el 6,3%. De un 51 bajamos a un 56. En cambio, si en el CELCE llegamos a tener en el primer nivel de desempeño, o sea, que el grupo de estudiantes cubanos que solamente pudieron resolver los ejercicios más fáciles era de menos del 5%, en este momento se quedaron ubicados solo en el nivel de desempeño 1, solo resolvieron los ejercicios más fáciles el 53% de los estudiantes cubanos. Se ha invertido la situación. Ese 50% o más que teníamos, aproximadamente 50% que teníamos en el 4º nivel, ahora ha pasado a ocupar el primer nivel de desempeño.
Estas preguntas, lo que conocen las pruebas del laboratorio, los ejercicios liberados de las pruebas del laboratorio, saben que lo asocio al razonamiento lógico porque estas preguntas son esencialmente no de reproducción, no de memorización, sino que son preguntas que exigen razonamiento por parte de los estudiantes. Y ahí está la segunda, las siguientes evidencias. Pero antes de mostrar la segunda evidencia de que estamos retrocediendo también en el desarrollo del pensamiento lógico a través del aprendizaje, en el contexto del aprendizaje de la matemática, son los resultados globales en los últimos estudios, contrastando. Primero vamos a ver sexto grado. Ahí está el CELSE 2006 a la izquierda y a la derecha tenemos el ELSE 2019. Hay un decrecimiento del promedio del país en 157 puntos. Eso en términos de la escala del ELSE es 1,5 unidades de desviación estándar. La misma diferencia que la habíamos logrado sacar en el CELSE a la región a favor de nosotros. 1,5 unidades, una pista y media por delante. Ahora hicimos así en matemática, 1,5 pistas para atrás. Quedamos en el medio del pelotón, no 1,5 pistas por delante del pelotón. Y en el caso de tercer grado, ahí tienen, bueno, este tercer grado se pudo evaluar también en el PERSE, en el año 97. Es el único grado que se ha estado manteniendo, porque en el PERSE fue tercero y cuarto, ya el CELSE pasamos a tercero y sexto, y en el ELSE, tercero y sexto, y en el ELSE 19, en el cuarto estudio, no participamos en el TESE, tercero y sexto. Y observen que hay también un decrecimiento en tercer grado global de 1,5 unidades estándar, 160 puntos menos. Lo cual quiere decir que si tenemos en cuenta que la mayoría de las preguntas que conforman esos temarios son preguntas de razonamiento, esto es también un indicador de que el razonamiento lógico de nuestros estudiantes, de nuestros nuevos estudiantes, ha ido en decrecimiento en comparación con la situación que teníamos en los años 70, 80, 90 e incluso inicio del 2000. Siguiente diapositiva. Otra evidencia. Me parece que esta es la más dramática de todas, estas dos que voy a presentar ahora. Esta es una pregunta liberada del temario de matemáticas, liberada por el laboratorio de UNESCO de matemáticas tercer grado. Voy a leer en voz alta, es muy sencilla. Un camión de basura recorre 148 kilómetros cada día de trabajo. ¿Cuántos kilómetros recorre en total? 4 días. O sea, es una situación matemática, un significado de operación aritmética matemática donde tenemos una misma cantidad que se repite 4 veces. ¿Qué operación lleva eso? Multiplicación, una simple multiplicación. Bien, la respuesta correcta está en la opción D. ¿Cuántos niños cubanos de tercer grado respondieron correctamente a esa opción? Solo el 41%. Pero esto no es lo peor. Las otras 3 respuestas que son incorrectas no son burdamente incorrectas. Se hacen con la posibilidad, con ciertas simulaciones, hay estrategia de enmascarar errores. La respuesta, eso le llamamos técnicamente distractores, justamente por esa intencionalidad. De los 3 distractores, o sea, de las 3 respuestas incorrectas de esa pregunta, hay una correcta, 3 incorrectas, a seleccionar, la peor respuesta era el inciso C, 132, que resulta de sumar los 128 kilómetros con los 4 días, longitud y tiempo. ¿Cuántos niños cubanos fueron tan poco profundos en su reflexión matemática que se pusieron a sumar? Primero, no identificaron el significado de la multiplicación como veces que se repite una misma cantidad. Pero además, para más desgracia, no se dan cuenta que no se pueden sumar días con kilómetros. Bueno, 1 de cada 3 niños cubanos. Si vamos a sexto grado, tenemos una situación similar. Esta es la pregunta de matemática de sexto grado liberada. Se pide calcular la respuesta que se le exige al estudiante que diga cuántos galones de pintura necesita, cuántos cubetas de pintura necesita, a partir de una proporción de pintura por cubeta, 1 litro por cubeta, y le dan entonces las paredes de la casa, o las anotaciones que hizo el estudiante, supuestamente sobre el cual está en el contexto de la pregunta, de las dimensiones de las paredes que tenía que pintar, para decidir después cuántas cubetas. La respuesta correcta es el inciso C.
¿Cuántos niños cubanos razonaron adecuadamente y dieron la respuesta correcta que está detrás de ese problema geométrico? Solo el 37,8%. Aproximadamente algo más de la tercera parte. La peor de los distractores de la respuesta incorrecta era la B. Lo estoy diciendo mal. La B es la respuesta correcta. Respondieron 28,1. Es que como no tengo los colores aquí. Y la peor de las opciones es el C. Y lo respondieron una vez más. 1 de cada 3 niños cubanos optaron por la peor, la menos lógica de la respuesta. ¿Qué hicieron? ¿Por qué sale el 10? Sencillamente porque sumaron todas las unidades, todos los datos que están ahí. Es decir, sumaron 2 metros por aquí, con 4 metros son 6, 2 metros por aquí son 8 y 2 metros por acá son 10. Y no se dan cuenta que primero están obviando el concepto de área, de ese rectángulo y de ese cuadrado, y para más desgracia, están trabajando con unidades lineales donde tienen que trabajar con unidades cuadráticas. Una casi ausencia total de razonamiento lógico. Ahí están las evidencias. Siguiente, último punto. El papel de la enseñanza desarrolladora. Seguimos. La gran fortaleza de la didáctica que hemos heredado primero de la RDA, de la otrora República Democrática Alemana, y que después construimos entre toda la comunidad de educadores matemáticos del país a lo largo de todos estos años. La gran fortaleza de esa didáctica, la matemática, o como se le llamaba en los planes de estudio de la carrera universitaria, metodología de enseñanza de la matemática, que por cierto, estoy dejando el link donde está repositado una historia de la didáctica de la matemática en Cuba. Sugiero porque por los elementos históricos puede ser muy útil para las carreras de matemática y también para la maestría y doctorado. Se la estoy dejando ahí. Pero la fortaleza estaba que supimos vincular e integrar armoniosamente el problem solving que nos viene de Polya y su heurística con la enseñanza desarrolladora que nos viene de, como todos conocemos, de las bases que se dejó sentada Vygotsky. Ahí está la clave, lo que le da fortaleza a nuestra didáctica. Tuve el cuidado con mis compañeros de equipo del Equipo Nacional de Calidad de la Educación en los últimos años de insistir en el regreso a esa didáctica, en rescatar esa didáctica en los seminarios nacionales, en los últimos 3 seminarios nacionales de preparación del curso escolar. Le estoy dejando algunas citas puntuales de las cosas que manejamos. Por ejemplo, la técnica de manejar y dar impulso, que es un elemento básico. Si usted no hace eso, mucho menos puede trabajar conversación heurística ni situaciones más elaboradas. Todo eso lo tratamos de difundir. Y debo decir que Cuba cuenta con buenas experiencias en esa dirección, no solamente en la formación, sino evidenciada en la práctica. ¿Cómo sabemos eso? Evidencia científica. En el año 2005, un grupo de especialistas de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, universidad privada de Stanford, pidió autorización para firmar clases de maestros cubanos en Cuba. Ellos estaban haciendo un estudio comparado a partir de los resultados del PERSE 1997 entre 3 países. Chile, en aquel momento tenía una posición intermedia, Brasil, que en aquel momento estaba abajo, y Cuba, que estaba alto. Ellos decían, bueno, los estudios del laboratorio se han concentrado en los aprendizajes. Vamos a estudiar ahora los maestros para tratar de encontrar explicaciones a las diferencias entre esos países en el aprendizaje, a partir del estudio PERSE. Y vinieron y firmaron, fueron autorizados. Tuve la posibilidad de acompañar a Martin Carnoy en un primer recorrido, que era el especialista principal de ese equipo. Y después, a la vuelta del 2006, casi en el 2007, ellos lanzaron el reporte internacional de Internet. Ese reporte, la lógica, ya que estamos hablando aquí de lógica, indica que se debe llamar algo así como estudio comparado del desempeño docente de maestros de Brasil, Chile y Cuba. Sin embargo, no se llamó así. Usted lo puede todavía ubicar en Internet, tienen la imagen. Lo titularon Cuba's Academic Advantage, o sea, la ventaja académica de los cubanos. Quedaron tan impactados de las clases que firmaron en Cuba en comparación con las clases que firmaron en Brasil y en Chile, incluyendo escuelas privadas, ahí le estoy dejando los datos,
y cómo los maestros cubanos a la altura de inicio de la década del 2000 daban clases de calidad superiores a sus pares de Brasil y Chile, fueran de escuelas públicas o fueran de escuelas privadas. Lo que estoy queriendo acentuar con esta reflexión es que nuestra didáctica es realmente buena, es poderosa. Ahí hay datos puntuales de cómo lograban motivar en las clases a los estudiantes, cómo las clases de los maestros cubanos eran muy productivas. Ellos le escriben en un resumen final. Les voy a leer 4 conclusiones que aparecen en el libro de la Universidad de Stanford. En Cuba, el método de enseñanza puede describirse mejor como participativo, no explicativo, no descriptivo. Se esfuerzan mucho porque el estudiante sea protagónico. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Es una traducción un poco vulgar de mi parte del inglés al español. Los estudiantes en Cuba pasan la mayor parte del tiempo trabajando individualmente en problemas. Acuérdense del problem solving, de la heurística. Entregados por el maestro en hojas de trabajo, etc. Dice más adelante Martí Carnot y sus colaboradores, una vez que se completan, el maestro repasa los problemas con los estudiantes, aprovechamiento del grupo escolar como un agente educativo importante para potenciar el aprendizaje. Y dicen después los investigadores de Stanford, pregunta el maestro cubano, pregunta a los estudiantes que no obtuvieron la respuesta correcta, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿en qué te equivocaste? Luego discute con el resto de la clase y con el alumno individualmente en la fuente del error. No hay mejor aprendizaje que el que logra que el propio estudiante se percate de su error y logre salir de ese error. Es un aprendizaje al seguro que va a quedar ahí con solidez porque ese error no lo va a volver a cometer. Hay total comprensión, hay un razonamiento lógico. Sin embargo, barra azul, escuela de bajo resultado en el estudio de contraste que les dije con los resultados del ESE. Barra roja, escuela de alto resultado. Factor asociado explorado que está contrastado ahí, el maestro declara que necesita apoyo en didáctica. Los maestros que reconocían que tenían una buena preparación en didáctica de la matemática son los maestros de las escuelas que tuvieron los mejores resultados en el CES, escuelas cubanas. Los maestros que sentían que necesitaba de urgencia un apoyo en fortalecer la didáctica de la matemática eran justamente los maestros de las escuelas cubanas de más bajo resultado en el ESE. Sin embargo, compañeros, y casi que estoy cerrando, la evidencia más importante en esta dirección de la trascendencia que tiene la didáctica que disponemos, si la sabemos rescatar y la sabemos introducir adecuadamente en el sector educativo, entre nuestros usuarios principales, que son los maestros cubanos, la obtuvimos ahora en el ESE. Eso que ustedes ven a la derecha son los resultados comparados de matemáticas tercero y sexto. Las dos columnas significan lo siguiente. Las rojas son las puntuaciones estimadas por modelos de regresión poblacionales de hasta dónde se podía haber obtenido resultados en matemáticas, hasta dónde se podía haber llevado el puntaje en el ESE 2019. Y la columna azul es hasta dónde se hubiera avanzado cuando las clases, en vez de ser desarrolladoras, las clases matemáticas, en vez de ser desarrolladoras, hubieran sido clases desarrolladoras, clases explicativas, ilustrativas, clases tradicionalistas. Como ustedes pueden ver, la diferencia de las barras en el caso de en casi todas, pero en particular en matemáticas, es más del doble. Es decir, cuando el maestro cubano de matemáticas es capaz de hacer un acercamiento en la clase a la enseñanza desarrolladora, el puntaje se duplica. Los resultados de la calidad del aprendizaje en matemáticas en nuestros escolares se duplica. Este hallazgo nunca lo habíamos podido tener, esa medida exacta de cuánto aporta la enseñanza desarrolladora por sobre la enseñanza tradicional, al menos en matemáticas, aunque lo tenemos para las 3 áreas evaluadas, español y ciencia también. Es un elemento trascendente que tiene que darnos mucha fuerza, mucho argumento para defender nuestra didáctica y rescatarla. En cambio, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces los puntajes fueron menores a los del CELSE y en el caso del tercero además fueron menores a los del PERSE? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ustedes están muy lejos para ver esa pantalla. Ahí le están poniendo datos poblacionales, o sea, estimados con un 95% de confianza, más allá de las escuelas que participaron en el estudio ESE 2019,
que señalan que el desempeño en el apoyo al aprendizaje de los estudiantes en las clases de matemáticas y en la organización de la enseñanza en las clases de las matemáticas son niveles discretos. Entonces, ¿qué se presentó? Bueno, que teníamos una potencialidad de poder haber obtenido resultados muy superiores, pero el desempeño real identificado por el estudio es que estuvo muy por debajo de esas potencialidades. Ha habido un desaprovechamiento de las potencialidades que nos tiene en esta situación, como los que vimos en las preguntas liberadas de tercero y sexto grado y la falta de razonamiento lógico allí manifiesto. Quiero llamar la atención para cerrar, siguiente diapositiva, en esta situación. Una de las grandes experiencias y sistematización, éxitos de Cuba, siempre reconocido en materia de evaluación educativa, es que sabíamos aprovechar muy bien los resultados de los estudios nacionales e internacionales de evaluación de la calidad de la educación para hacer procesos de mejora. El pasado día 3 de noviembre se realizó una webinar desde la sede del laboratorio en Santiago de Chile, en la Orial UNESCO. Observen el título de la webinar: Hallazgos de políticas educativas en países con mejora de aprendizaje en el estudio o sobre la base del estudio ELCE 2019 y una experiencia significativa en el periodo de la pandemia. Visiones desde Perú, Brasil, República Dominicana y Uruguay. La pregunta que todos nos haríamos: ¿y Cuba? Porque en esa webinar del día 3 de noviembre no se incluyó a Cuba. ¿Será que no se transmitieron las experiencias? ¿Será que ellos las subvaloraron? Pero es un indicador que nos debe también poner en alerta. Resumiendo, a partir de todo lo que he tratado de argumentar y fundamentar lo más científicamente posible, lo más factualmente posible. Resumiendo, 4 puntos. Con esto cierro. Estamos abocados a un cambio de diseño curricular con el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Pero existen evidencias de que se han estado produciendo omisiones de contenido de enseñanza durante la ejecución del currículo escolar de matemáticas. Recomendación para la comunidad cubana de evaluadores educativos, de educadores matemáticos, perdón. Necesitamos fortalecer la vigilancia y las investigaciones diagnósticas en esa situación. No hay peor contenido, no hay peor aprendizaje que el contenido que no fue enseñado. Por tanto, si dejamos que se deje de cumplir el currículo o parte del currículo, eso no nos va a garantizar nunca una buena calidad de la educación o una elevación todavía mayor de la calidad de la educación del país. Segundo, conclusión, no solo se han incumplido con programas de estudio, se tienen evidencias palpables de que se está produciendo un debilitamiento en la formación del pensamiento lógico deductivo de los estudiantes. Recomendación que lanzo para el debate y la discusión en nuestra comunidad nacional. Hay que hacer énfasis en su importancia, en la importancia del pensamiento lógico, incluso para la formación ideológica de las nuevas generaciones. Fortalecemos mucho la historia de Cuba, es importante, pues nos emociona, nos hace ser más patriotas, conocemos las grandes hazañas de nuestros mártires y héroes, pero la única forma que tenemos de fortalecer un pensamiento revolucionario, de que los estudiantes comprendan, no habiéndolo vivido, cuando estamos falleciendo los que nacimos y vivimos en aquel periodo pre-revolucionario, es que aprendan a razonar por qué los problemas que tenemos, por qué los problemas que hay en el mundo. Si no hay razonamiento lógico, no se afecta solo la matemática, se afecta prácticamente todo. Tercero, disponemos de una sólida teoría didáctica de la matemática. Recomendación para el debate y la discusión. Urge rescatarla y perfeccionarla. Cuarto, durante el PC 97 y el CELCE 2006 nos funcionó muy bien nuestra arma secreta, lo que la comunidad de evaluadores educativos cubanos llamábamos el arma secreta. ¿Cuál es el arma secreta? Lo que teníamos nosotros que no tenían los demás países de la región, el trabajo metodológico. Pero el ELCE 2019 nos muestra que se ha producido un debilitamiento de esto. Recomendación, debemos, sobre todo nosotros, los educadores matemáticos, que somos los que vamos a la saga, es la asignatura de más bajos resultados históricamente, debemos insistir con nuestras autoridades, nuestros funcionarios, y llamar la atención sobre la importancia de rescatar el trabajo metodológico,
que es lo que nos da esa fortaleza adicional en comparación con el resto de los países. Y por último, quinto, nuestra asignatura ha sido, como acabo de decir, y es la que va a la saga de nuestro Sistema Nacional Educativo. Utilizando un lenguaje de guerrilla, marca el ritmo de la tropa. El último hombre marca el ritmo de la tropa. La tropa no puede ir más rápido que el paso del último hombre. Debiéramos proponer nuestros propios estándares y principios para la acción, los propios, no lo que vamos a copiar de nadie, a través de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación y al amparo del artículo constitucional 32D, que nos convoca como pueblo a participar en la construcción y la gestión de la educación. La educación como un derecho y un deber del pueblo. Muchas gracias, compañero.